Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Mauricio Figueroa, soy presidente del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Valparaíso. El día de hoy hemos querido organizar este foro que lleva por título Acuerdo Constitucional. Lo hemos puesto como una pregunta que va a ser resuelta por los académicos que están el día de hoy acompañándonos, el profesor Carlos Levarez y la profesora Carla Varas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ha pasado un mes ya desde que esto inició. El problema de los 30 pesos parece que era sobre 30 años de una supuesta democracia. Un pacto que selló el fin de la dictadura, pero que a su vez marginó a la ciudadanía de los espacios democráticos de democracia. La RAI entonces se transformó en un movimiento que, más allá de la reflexión del expresidente de Metro, eso involucra que de pronto nos encontremos en un momento constituyente. Momento constituyente que ya avanzó por dos caminos, no necesariamente con la institucionalidad, pero que el día de hoy se enfrenta a una nueva coyuntura, que es la firma de acuerdo por parte de los presidentes de partidos políticos. Es importante ver de este acuerdo que, si bien puede ser una posibilidad, una oportunidad, también existe una desconfianza fundada en el temor y en la forma como se han dirigido las instituciones durante estos años. Es por eso que creemos que, más allá de una postura rígida o unitaria, primero debemos dialogar. Dialogar como ciudadanos, como parte de una misma comunidad y de una nación que forma este país. Más allá de las diferencias que podamos tener, que hemos expresado durante años, diferencias políticas, diferencias sociales, otro tipo de diferencias, es importante vernos como un conjunto de ciudadanos que hoy participan en la construcción de un país común. Le damos la bienvenida entonces a este foro y esperamos que todas las presentaciones las puedan escuchar con atención y el respeto que merecen y abrir así espacios de diálogo y de comunicación. Muchas gracias. ¿Empezamos? ¿Sí? Empezamos un momento, sí. Bueno. Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por venir. Me clavaron con la parte más difícil de la pregunta. Empezar a explicar el acuerdo, ¿cierto? Este acuerdo que se firmó en la madrugada del jueves para el viernes. Voy a tratar de no dar mucho la lata, porque seguramente tendremos más preguntas que ganas de escuchar. Así que quería a lo mejor dejar algunas cosas derechamente para ese espacio de preguntas. Por lo pronto decir que ese acuerdo por nueva constitución se refiere solo a uno de los puntos que hoy día nos convocan. No puede ser de otra manera. El acuerdo por nueva constitución solo se refiere a nueva constitución. Nada dice de la agenda social, nada dice de la agenda destinada a la recuperación del orden público, pero especialmente la seguridad pública, y nada dice tampoco de la investigación y consecuente justicia por la violación a los derechos humanos que hemos vivido en estas 4 semanas. Y está bien que nada diga sobre eso, porque son cosas distintas. No podemos, así como dijimos insistentemente en las semanas previas, no podemos esperar que la nueva constitución resuelva todos los problemas. No podemos esperar tampoco que el acuerdo por una nueva constitución se refiera a todos los problemas, porque hay problemas distintos, hay problemas que tienen distintos sentidos de urgencia. La discusión política por la nueva constitución va a tomar algún tiempo, no menos de 2 años, si es que seguimos incluso el itinerario del gobierno, del acuerdo. Y hay cuestiones que hay que resolver ahora. Hay cuestiones urgentes ahora, sobre todo en materia de derechos sociales, seguridad social, educación, salud.
salud. Por tanto, hay una dimensión, al menos, en la cual esas cuestiones que quedan, en la cual el hecho de que haya cuestiones pendientes es una cuestión positiva. Hay otra dimensión en que es positivo que hayan quedado cuestiones pendientes, y es que se ha dicho mucho que esta es una cocina más. Que esto ha vuelto a operar como la cocina tributaria, por ejemplo. Un acuerdo entre cuatro paredes, que deja al pueblo afuera, etcétera, etcétera. Hay una dimensión de esa crítica que es justa, que es correcta, en el sentido de que efectivamente este es un acuerdo al interior de la clase política, pero hay una dimensión de esa crítica que no es correcta, que yo creo que no es justa, porque si bien es cierto que este acuerdo se tomó dentro de la clase política, en el sentido de que no se invitó a la mesa a actores sociales, eso es cierto, también es cierto que el acuerdo no zanja el problema constitucional, no zanja la cuestión constituyente, sino que establece las condiciones para que ésta se abra. Para que ésta se abra con plebiscito de entrada, para que ésta se abra eligiendo o teniendo la posibilidad de elegir la conformación de la constituyente, si es que hace mixta o no, y para que se abra con plebiscito de salida, que es mucho más de lo que habíamos conseguido hasta antes del jueves. Pero además no cierra la discusión en el sentido de que deja muchas cuestiones abiertas que todavía deben ser discutidas, disputadas. Está pendiente la definición del régimen electoral. Está pendiente la definición del carácter paritario de la constituyente. Está pendiente la forma en que se va a garantizar la representación de las minorías excluidas, por ejemplo, los escaños reservados para pueblos originarios. Y muchas cuestiones todavía pendientes. El hecho de que estén pendientes abre cierta inseguridad, sí, pero también abre un espacio para la política. Abre el espacio que ha estado permanentemente cerrado desde los últimos 30 años. Y es la principal diferencia entre este acuerdo y, por ejemplo, el acuerdo por la reforma tributaria. El acuerdo por la reforma tributaria cerró la discusión. Después de eso, hay ley. Y cerró la discusión. Este acuerdo nos puede gustar más o menos. Hay cosas del acuerdo que a mí derechamente no me gustan y que yo no habría firmado. Pero seamos honestas también entre nosotros. Este acuerdo no cierra la discusión, la abre. Las condiciones de apertura podrán ser mejores o peores. Vale, está bien. Pero no cierra la discusión. Como pasó, por ejemplo, con el acuerdo político de las reformas constitucionales del año 2005. La llamada reforma de Lagos, o la Constitución de Lagos. Ahí se cerró la discusión. No tuvimos ninguna participación. No lo cierra tampoco de la forma como eventualmente podría haberse cerrado esto si se hubiera avanzado en la reforma constitucional propuesta por la presidenta Bachelet, que también era un mecanismo intrainstitucional. Ese era un acuerdo que, más allá de las condiciones de participación previa, en última instancia cerraba la discusión, la dejaba dentro de los márgenes de la institucionalidad. Entonces, hay una dimensión importante en la cual este acuerdo abre la discusión, la abre. Pedimos plebiscito de entrada, lo conseguimos. Pedimos un órgano colegiado cuyos integrantes fueran elegidos por elección popular, que tuviera por único mandato la redacción de una asamblea, de una nueva constitución, y eso, con el nombre que sea, está encima de la mesa. Ahora basta votar por eso. Si es que quieren, también pueden votar por la mixta, hagan lo que quieran. Pero esa alternativa está sobre la mesa. La última palabra la vamos a tener también nosotras, en el referéndum o plebiscito de salida. Entonces, está bien, podemos poner matices sobre la mesa, es verdad. Hay por lo menos 3 pilares importantes del conflicto social que siguen pendientes. El más importante, ciertamente, es la investigación por la violación a los derechos humanos. Ya se conoció, entiendo que ya se conoció el informe de la ONU, salvo que me haya llegado un borrador preliminar, que acredita violaciones sistemáticas. Sí, parece que era preliminar entonces. Ya. Que acredita violaciones de derechos humanos en estos últimos meses. Las acredita. No va a haber impunidad, no va a haber impunidad. Como la hubo en dictadura.
Pero eso es otra cosa a nueva constitución. Es otra discusión. Importante, sí. ¿Acompaña? Sí. Pero es otra discusión. El punto es, ¿podemos tener la discusión constituyente estando pendiente el tema de los derechos humanos? ¿Podemos tener una discusión constituyente estando pendiente la agenda social? ¿Podemos tener una discusión constituyente estando pendiente la recuperación del orden y de la seguridad pública? Y ahí, evidentemente, hay buenas razones para decir sí o no. Hay buenas razones para decir sí o no. Para acompañar esa pregunta, a mí me parece que lo más importante es preguntarnos, ¿cuánto más se podía presionar para conseguir un acuerdo mejor? Y presionando más, ¿cuánto estamos dispuestos a perder respecto a lo ya ganado? Porque cuando arriesgamos, estamos arriesgando vidas humanas. No estamos arriesgando teorías jurídicas, no estamos arriesgando teoría social, no estamos arriesgando marcos para explicar a la sociedad, estamos arriesgando la vida. Eso estamos arriesgando. Cuando ponemos sobre la mesa perder lo que se ha conseguido, estamos pensando en perder el plebiscito de entrada, estamos pensando en perder la hoja en blanco, estamos pensando en perder el plebiscito de salida, estamos pensando en perder asamblea constituyente. Entonces, claro, ¿es razonable efectivamente pararse frente al acuerdo con sospecha? Sí, obvio, porque esto no ha terminado, pero no es razonable patear la mesa. No es razonable patear la mesa. En política no hay triunfos del 100%. La política no es de todo o nada. La política hay que ceder, hay que transar, como en la vida, como en clases, como en la familia, como en las relaciones de pareja. Uno nunca consigue todo. El punto es, ¿cuáles son las condiciones que nosotros podemos tolerar para hacer lo posible? ¿Qué condiciones podemos tolerar? Por ejemplo, en los 90, ¿podíamos tolerar la impunidad por la violación de derechos humanos? No. Por eso la idea de, en la medida de lo posible, nos hizo tanto daño. No porque la idea de, en la medida de lo posible, fuera una mala idea, porque esto es política, sino porque le llevaba impunidad. Hoy día hay un acuerdo sobre la mesa que es lo mejor que podemos conseguir hoy día. A lo mejor en 2 semanas más podríamos conseguir algo mejor, sí. A lo mejor podría ser peor, sí. Pero lo que tenemos hoy día es lo mejor que podemos conseguir hoy día. La pregunta es, ¿qué condiciones vamos a aceptar? Perdón, ¿qué condiciones vamos a tolerar para concurrir a ese acuerdo? ¿Es viable un acuerdo como este con impunidad ante la violación de derechos humanos? No. Si no se investiga la violación de derechos humanos, se cae el acuerdo. Punto. Punto. No vamos a volver a aguantar la impunidad. Que se sepa. ¿Podemos concurrir a este acuerdo tolerando avances a medias en la agenda social? Bueno, depende. Depende. Porque como no podemos tener cambios estructurales con esta constitución, los cambios estructurales van a tener que esperar a la nueva constitución. Mientras tanto, ¿qué podemos aceptar? Bueno, hay cosas que podemos aceptar. Por ejemplo, que el gobierno haga los esfuerzos necesarios para que la pensión solidaria suba efectivamente el mayor porcentaje posible. ¿Esa es la solución al problema? No. La solución es estructural. No más AFP. ¿Podemos tener no más AFP ahora? No. Podríamos tenerla con la nueva constitución. Por poner un ejemplo, van a salir más ejemplos ahora, evidentemente, pero por poner un ejemplo, la pregunta no es si es razonable aceptar aquello que es posible conseguir, sino que la pregunta es, ¿bajo qué condiciones yo puedo concurrir a ese acuerdo que es posible conseguir?
Porque esto no es de todo o nada. Esto no es de todo o nada. Nada es de todo o nada. Nada. Nunca. Menos en política. Por lo tanto, si la pregunta no gira en el eje todo o nada, la reflexión debe estar dirigida a las condiciones que nos permitan aceptar algo menos que todo. ¿A cambio de qué acepto menos que todo? ¿A cambio de impunidad? No. Y aprendimos que no va a haber impunidad. ¿A cambio de mantener la mercantilización de los derechos sociales? No. Hay cosas que ya no estamos dispuestos a ceder. Hay cosas que ya no estamos dispuestos a ceder. Y luego hay que ir al contenido del acuerdo, para que entendamos cómo juega esto de qué es lo que se puede conseguir. Una de las cuestiones más duras del acuerdo son los 2/3. Eso es algo duro, efectivamente, porque es mucho. Antes de entrar en el detalle, ¿cuáles son las condiciones bajo las cuales estamos dispuestos a aceptar que el quórum de la constituyente sea 2/3? Porque no estamos dispuestos a aceptarlo bajo cualquier circunstancia. ¿Cuáles son las condiciones? Y hay, diría yo, dos condiciones mínimas. Una, que al menos esté sobre la mesa la posibilidad de que la constituyente sea elegida íntegramente por ciudadanos elegidos para estos efectos específicamente. Esa posibilidad está, depende de nosotras. Y la otra condición bajo la cual uno puede aceptar algo menos que todo, por ejemplo, el quórum, es, para estos efectos, hoja en blanco. Si no hay hoja en blanco, el quórum cumple el mismo valor jurídico, surte el mismo efecto jurídico que los 2/3 bajo la Constitución actual. Y opera como trampa, donde la minoría pierde la votación, pero gana en la defensa de su proyecto. Eso es lo que ocurre hoy día con la Constitución actual. Si uno quiere empujar una reforma constitucional, solo puede conseguirlo si alcanza el quórum. Si no alcanzas el quórum, aun cuando ganes la votación, pierdes. Pierdes la reforma. En ese sentido, los dos quórum operan como trampa porque operan respecto de la reforma del texto vigente. Pero si la discusión se verifica en una hoja en blanco, el que pierde, pierde. El que pierde la votación pierde la posibilidad de incorporar en la Constitución lo que quería defender, sea lo que sea aquello que quería defender, porque los 2/3 operan para los dos lados. Operan para los dos lados. Entonces, si alguien al frente tiene algún tema, algún asunto muy, muy, muy importante que quiera meter en la Constitución y no le alcanza los 2/3, va a tener que ir a conversar con nosotros, con los que están al frente. Entonces, digamos, oiga, usted quiere, no sé, da lo mismo, proteger la propiedad. Ah, sí, pues es que yo quiero proteger el trabajo. Ah, no, pero es que yo no protejo el trabajo, entonces yo no protejo la propiedad. ¿Qué es lo que va a pasar en la práctica? Como la discusión política se va a dar desde una hoja en blanco, vamos a tener que reconocer la propiedad simultáneamente con reconocer la garantía del trabajo, de modo tal de que quienes protegen o quieren defender el trabajo concurran a la protección de la propiedad en condiciones en las cuales el piso de la Constitución sea efectivamente compartido. Entonces yo, desde el trabajo, concurro a la defensa de la propiedad en la medida que la defensa de la propiedad no afecte el derecho al trabajo. El frente. Yo, defensor de la propiedad privada, concurro al acuerdo de la protección por el trabajo en la medida de que el trabajo no afecte a la propiedad privada. Eso no va a funcionar como veto. Eso genera las condiciones para negociar, para transar. Sin transacciones, esto no funciona. Por eso, la idea de que esto no es todo o nada es súper importante que nos la metamos en la cabeza. Aquí vamos a tener que negociar, como siempre. La política es eso. La política institucional es eso, y eso es también la política que se ejerce fuera de las instituciones del Estado. Permanentemente. La lógica del todo o nada nos deja en nada, no en todo. Deberíamos aprender de la historia
y de la diferencia que hay entre avanzar sin transar y transar sin parar. Si no transamos, no vamos a avanzar. Pero no vamos a avanzar en nada. Fíjense cuál es el efecto que generó la disputa interna de la centroizquierda a propósito de las condiciones del acuerdo. Generó dos efectos. Uno, la centroizquierda se quebró. Y junto con ese quiebre aparecieron voces ahora en la centroderecha desconociendo el pilar del acuerdo. Y el pilar del acuerdo es hoja en blanco. Porque es un acuerdo por nueva constitución, no por reforma a la constitución. Apareció Lana von Baer, el Andrés Alamán, Sergio Verdugo, matizando, confundiendo, diciendo que si no hay acuerdo, entonces rige la Constitución del 80, que si no sé qué. Nosotros estamos dispuestos a concurrir con los 2/3 solo en la medida de que al frente estén dispuestos a concurrir en la hoja en blanco. Si no hay hoja en blanco, no hay acuerdo. Si no hay hoja en blanco, no hay acuerdo. Porque no es posible tomar una decisión en clave constituyente si la discusión va a ser una reforma a la Constitución vigente. ¿Significa eso patear la mesa? No. Significa tener claro qué condiciones estamos dispuestos a aceptar para concurrir a un acuerdo en el que no se nos concede todo. Porque nunca se nos va a conceder todo. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? Si en esas condiciones no está la hoja en blanco, no hay acuerdo. Y ya está. Y seguiremos con esto. Pero si en ese acuerdo está la idea de una hoja en blanco, en el sentido de que hay una discusión por una nueva constitución que se verifica al margen de la constitución vigente, las condiciones son distintas. Porque el quórum ya no opera como veto, sino que habilita la discusión. Fuerza a tener una constitución compartida, que es lo que necesitamos. No una constitución de mínimos, porque ya tenemos mínimos hoy día, además son muy ordinarios, están muy abajo. Hoy día ya tenemos mínimos. Pero con esta forma de negociación podemos llegar a tener una constitución compartida. No de izquierda, no de derecha, compartida. Pero eso solo es posible si la discusión se da desde una hoja en blanco. Si no hay hoja en blanco, no hay acuerdo. Bueno, podría avanzar más en realidad en los contenidos del acuerdo, pero creo que lo importante también es que podamos tener espacio de reflexión. Quiero cerrar diciendo y reforzando la idea de que esto es política, y como en la vida, en la política, la discusión nunca es de todo o nada. Entonces la pregunta no es la medida de lo posible, sino que la pregunta es cuáles son las condiciones que estamos dispuestos a aceptar para concurrir a un acuerdo donde no conseguimos todo. Y las condiciones se miden principalmente por los efectos que genera su implementación, no por categorías preconcebidas. Porque los 2/3 de la Constitución del 80 no son los 2/3 de la Constituyente, son 2/3 distintos. Entonces la clave está en identificar los efectos que la implementación genera respecto de los objetivos que nosotros tenemos. ¿Cuáles son las condiciones que estamos dispuestos a tolerar, que estamos dispuestas a tolerar para concurrir a un acuerdo que no nos concede todo? Lo dejo ahí para que sigamos con la reflexión y quedamos atentos a las preguntas. Muchas gracias. Hola, buenos días. En primer término, gracias a los organizadores por la invitación. Gracias a todas y todos por estar acá debatiendo. Estos son días intensos de debate y de aprendizaje. Yo quiero partir mi intervención dando una analogía de lo último que hablaba Jaime, de esto que la política no es del todo nada, con lo que es en materia de relaciones laborales la negociación colectiva, donde también se enfrentan dos partes con intereses contrapuestos, donde la negociación colectiva, en el caso chileno, parte con una propuesta de parte de los trabajadores
que por regla general, el término que se utiliza en la jerga sindical, esta propuesta va con el tejo pasado, o sea, es una propuesta que aspira a mucho, y cuando responde el empleador, el empleador también con su estrategia responde a todo que no. Si el sindicato esperara que la negociación colectiva, el proceso en el cual van a negociar nuevas condiciones de trabajo y de remuneración, fuese que el empleador aceptara todas sus reivindicaciones, claramente esa negociación colectiva decantaría en una huelga indefinida, porque el empleador no va a ceder en todo. Entonces, el sindicato, los trabajadores saben de que cuando se enfrentan a este proceso, este va a ser un proceso en el cual hay que fijar en la asamblea sindical cuáles son los mínimos intransables, aquellas materias en las cuales yo quiero avanzar en esta negociación y cuáles son los espacios de márgenes que voy a dejar para la negociación. Uno parte sabiendo de que no va a ganar todo, de que tiene que intentar, por supuesto, alcanzar estas bases mínimas, que yo no voy a renunciar, pero que tiene que haber transacción. De lo contrario, vamos a derivar en esta huelga indefinida, donde en el caso chileno el más perjudicado va a ser el trabajador. Bueno, en ese contexto y partiendo de la base de que estamos hablando de este acuerdo constitucional en términos de buena fe y de que efectivamente es lo que explicaba recién el profesor, estamos, pese a este quórum de 2/3, vamos a partir de una hoja en blanco. Yo desde la perspectiva laboral, que es mi especialidad, quiero explicarles por qué es relevante ese paso. Y es que por primera vez del retorno pactado a la democracia, tenemos la posibilidad cierta de construir una constitución en democracia. Una constitución que no va a venir impuesta por fuerzas distintas a la ciudadanía si nosotros queremos que sea así. Y esto es relevante porque desde la perspectiva laboral, la Constitución Política del 80 tiene muchas y numerosos obstáculos para conseguir, y esto se ha debatido también en los últimos tiempos, la última reforma laboral en materia de relaciones colectivas es del año 2017, y fue una reforma donde la Constitución Política ha sido un gran obstáculo. De hecho, en el derecho del trabajo, independientemente del debate de reforma, sino que en el conflicto del día a día y de ir a tribunales, la Constitución Política es un obstáculo. Por lo tanto, para los trabajadores debieran tomarse este espacio, esta oportunidad de poder debatir una nueva Constitución, porque es muy relevante. Y esto, explicarlo sencillamente con que la Constitución, no lo voy a inventar yo, lo han dicho ya otros profesores, es una trampa desde la perspectiva de alcanzar igualdad, una igualdad social. Nuestra Constitución Política en el artículo 1 parte señalando, y quienes son estudiantes de Derecho lo saben, que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Entonces uno pudiese decir, qué linda declaración, pero cuando uno analiza, y sobre todo ahora el estallido social lo evidenció, ¿es realmente la sociedad chilena una sociedad donde las personas tienen igualdad social? Y la respuesta contundente es no, no lo es. ¿Y por qué no lo es? ¿Dónde está esta como contradicción en que nuestra propia Constitución del 80, nacida en dictadura, parte con esta declaración, pero resulta que en los hechos esa igualdad no existe? Y es que luego hay numerosas trampas, y desde la perspectiva del derecho al trabajo, quizás la trampa más importante está vinculada con la garantía del derecho de propiedad. La importancia del derecho de propiedad para la Constitución del 80 se advierte de cómo el constituyente del 80, y lo anoté acá, el presidente de la Comisión de Estudios, obviamente designado a dedo, señalaba en la primera sesión, donde se inicia el debate de la Constitución del 80, dice: para afianzar cualquier gobierno democrático, una tarea indispensable, entre otras medidas, es afianzar el régimen de la propiedad en general y en forma especial el de la agricultura, industria y minería, al paso que estimular y asegurar la iniciativa creadora de los particulares. La iniciativa particular, señala Ortúzar, no puede existir
y menos tener la proyección que el desarrollo del país requiere, sin fortalecer el derecho de propiedad, fundamento de todas las libertades públicas. Es importante indicar que este reforzamiento del derecho de propiedad vino de la mano, obviamente como estamos hablando en esa época de la creación de una nueva constitución, de romper lo que había sido una última modificación a la Constitución del año 25, que fue en el año 1967, donde por primera vez en Chile hubo un vuelco de cómo entender la propiedad. Porque en esta reforma del año 67 se introduce un elemento central que es la función social de la propiedad como límite a este derecho. Y dentro de los límites hablaba la Constitución del 25 reformada, primero, que dentro de la función social se va a incorporar la garantía de la elevación de las condiciones de vida del común de los habitantes. Junto con ello, la Constitución señalaba que es tarea de la ley hacer asequible en todos el derecho de propiedad y asegurar la conveniente distribución de la propiedad y la constitución de la propiedad familiar. ¿Cómo enlazar este tema del reforzamiento y la relevancia que para la Constitución del 80 tiene el derecho de propiedad con el derecho del trabajo? Y es que los mecanismos esenciales que están desde el derecho del trabajo para poder otorgar poder a un contratante débil, a un grupo de personas vulnerables, es a través de la negociación colectiva y la huelga. Son garantías que están en la Constitución del 80, pero que están debilitadas precisamente porque estas herramientas no tienen que afectar mayormente la propiedad. En este caso, de la contraparte de los trabajadores, el empleador y el empresario. Entonces, terminar con la Constitución y con estos obstáculos desde el derecho al trabajo, sin duda es un paso relevante del cual, insisto, no nos tenemos que restar, independientemente de las desconfianzas legítimas que existen al acuerdo, y el tema es que uno tiene que estar alerta. Uno no puede esperar que la clase política haga aquello que nosotros queremos, o el país que queremos construir. Nosotros tenemos que estar en eso, porque ya llevamos muchos años sabiendo de que en definitiva la clase política lo que hace es defender sus intereses. Esta trampa está construida en primer término porque si bien dentro de las garantías constitucionales de la actual Constitución está la negociación colectiva, señala el constituyente del 80, es un derecho de los trabajadores en la empresa. Y esto genera dos consecuencias relevantes. Primero, que el sindicato, que es el órgano de defensa permanente de los intereses de la clase trabajadora, no es titular exclusivo de este derecho, y en el caso chileno entonces acá se genera la trampa de que por mucho tiempo, desde el Código del Trabajo creado en dictadura, grupos de trabajadores organizados transitoriamente son titulares de este derecho de negociación. Grupos de trabajadores que son utilizados por el empleador como un mecanismo para desincentivar el sindicato, que es el órgano por excelencia de defensa de los intereses de la clase trabajadora. Segunda trampa. La Constitución política fue, obviamente, bastante inteligente, la del 80, en hacerse cargo de la huelga. No la consagró como derecho de forma expresa, sino que simplemente hizo una alusión en relación a que determinados colectivos de trabajadores van a tener prohibido el ejercicio de este derecho. ¿Cuál fue el objetivo de esto? El objetivo de esto es que en el futuro, de hecho esto está en las actas de la comisión de estudio, si eventualmente en el futuro hay un legislador promotor de la huelga, ya va a tener de antemano una norma constitucional que va a impedir avanzar en reconocer este derecho como un derecho de carácter universal de todos los trabajadores. Y con la huelga quisiera detenerme antes de culminar, porque tener la posibilidad de poder construir una constitución en la cual la huelga esté reconocida expresamente como derecho de los trabajadores es sin duda relevante e importante. Lo mismo que la negociación colectiva, reconocerla como un derecho sin tener que anclarla ni a la empresa, porque al estar anclada a la empresa es una negociación débil, ni tampoco anclarla a que sea un derecho de los trabajadores. Basta con que el constituyente, el nuevo constituyente dijera,
que la Constitución garantiza la negociación colectiva como herramienta de reequilibrio de poderes, para que después la ley decante y determine entonces cómo va a ser este proceso, que ya no va a tener esta traba de que no podemos establecer negociación por sobre la empresa, porque la Constitución no lo permite. Si queda abierto, entonces esta traba ya no va a existir, ese obstáculo. En materia de huelga, ustedes dirán, con quórum de los 2/3, difícil que tengamos acuerdo en que la huelga figure como garantía constitucional. Quizás con la negociación colectiva también el quórum de 2/3 pudiese ser muy alto. No lo dudo. Y no lo dudo porque en el proceso de reforma del año 2017, hasta el Partido Comunista aprobó una reforma donde la negociación colectiva y la huelga seguían siendo derechos intrascendentes desde su perspectiva. Pero, si partimos de un texto en blanco, no van a quedar como garantías. Y créanme que no es tan terrible que no queden como garantías, primero porque tenemos de la mano los tratados internacionales que Chile ha ratificado, donde están reconocidos como derechos. O sea, no porque una nueva constitución no reconozca estas dos garantías laborales, implican que no existen, implican que no son derechos fundamentales. Están en los tratados internacionales. Y segundo, va a ser la ley, ya con un quórum simple, el que podrá rediseñar estos dos derechos de relevancia para los efectos de romper la desigualdad al interior de la relación laboral, y no solo al interior de la relación laboral, sino que también en el plano político y en el plano social, porque la huelga es una herramienta que supera su función meramente al interior del plano laboral, sino que es una herramienta también de participación política, de poder hacer escuchar la voz de los que generalmente están excluidos del debate, y una herramienta de presión no solo hacia el empleador, sino que también hacia el mundo político en general. Estos últimos días nos han demostrado la potencia de la paralización de los trabajadores para conseguir y poner en el debate público las demandas sociales. En consecuencia, entonces, no cerrarnos a lo que va a ser este proceso constituyente, obviamente ir alertas, ir preparados, y todas estas instancias son precisamente para prepararnos, y desde la perspectiva laboral, que es el área que a mí me apasiona, indicarles que va a ser algo muy relevante el poder superar todas estas trampas y obstáculos de herramientas esenciales para los trabajadores. La negociación colectiva, la huelga, la seguridad social, del cual habló recién el profesor Jaime Baza, ya que una de las demandas sociales es precisamente acabar con las AFP, y para eso el paso del cambio constitucional es relevante para mejorar los sueldos. No nos engañemos, el mecanismo de establecer ingresos mínimos garantizados puede ser una ayuda, como muchas ayudas que ha brindado el Estado en los últimos años, pero no es la herramienta para mejorar y generar reales mecanismos de redistribución de la riqueza en Chile, sino que es la negociación colectiva y la huelga. Eso, gracias. Buenos días a todas y a todos. Yo quiero poner para plantear al diálogo una cuestión que es más de fondo constitucional, de constitución material, pero que se relaciona como en términos causales con lo que nos ha tocado vivir, que es el estallido social, ¿no? Y en ese sentido quiero decir dos cosas. Lo primero es como una cuña, ¿no? Que la podemos disputar, pero el estallido social yo creo que tiene un nombre, ¿no? Y ese nombre se llama injusticia. Lo podemos discutir, lo podemos profundizar. Yo creo que eso es muy importante. ¿Injusticia de qué tipo? Injusticia material, es decir, de cómo se han dado nuestras condiciones materiales de existencia en los últimos 35 o 40 años. Eso es lo primero. Lo segundo, si esto es así, el problema constitucional, que es un problema político, ¿va a solucionar ese problema estructural? Ahí la respuesta es no. Una constitución no va a solucionar nuestros problemas estructurales, porque primero, son de muy largo aliento. Segundo, hay que cambiar ciertos pilares básicos con los cuales convivimos. Y tercero, si es estructural, va a demandar generaciones. Entonces, si hay una causa estructural que dice relación con nuestras condiciones materiales de existencia, la Constitución no lo va a corregir.
Pero tercero, ¿eso significa que el cambio constitucional es irrelevante para que el cambio de las estructuras? Y ahí también la respuesta es no, porque muchas de aquellas estructuras de opresión están en la Constitución, sea por la vía de sus textos, o sea por la vía de su interpretación. Y si es por la vía de la interpretación, caemos de nuevo en el ámbito de la política. Y si esto es así, entonces quiero detenerme un segundo en explicar, hay muchos estudiantes que hemos compartido en clase, van a tener que comerse la lata porque no es muy difícil. Con Jaime llevamos años en esto y soltamos el rollo que es el que hemos soltado hace años y se lo van a tener que comer. ¿Ah? A nuestros queridos estudiantes. De hecho, el libro que sacamos, que yo creo que tiene que haber vendido 20 ejemplares, el último que consiguió el libro, 20 ejemplares, ¿cómo se llama? Algo decía, discusión para la Asamblea Constituyente. Elemento de teoría e interpretación para una nueva constitución. ¡Cáchense! 20. Se lo dedicamos a nuestros estudiantes. Eso es lo bonito porque el punto está en que... Pero, ¿qué es la Constitución como problema para el avance en los desafíos estructurales? Y una última cosa. Si bien hay desafíos estructurales, que eso tardará mucho, hay algunas cosas inmediatas que se pueden corregir, y aquí hay un problema tremendo desde la perspectiva de cómo se están desencadenando los hechos día a día. El régimen político que tenemos nosotros es un régimen presidencial, y eso puede ser un problema cuando no hay impulso político. Yo tengo la impresión que desde la perspectiva política, el presidencialismo se murió. De hecho, este acuerdo político es sin ejecutivo. Es impresionante eso. O sea, de facto, políticamente, terminamos con un régimen presidencial sin reformar ninguna de nuestras normas. O sea, este problema no es normativo, sino que político. Pero el punto está en que el gobierno no solamente es la dimensión política, sino que también la dimensión administrativa. Y desde la perspectiva de la dimensión administrativa, que es las políticas públicas, el relato del gobierno, que ha sido derrotado por este movimiento social, el gobierno no quiere ceder. Y ahí hay un problema. Porque el impulso político para la toma de decisiones que pueden mejorar nuestra vida de manera inmediata, el gobierno no quiere ceder. Y ahí sí que hay un problema serio. Porque políticamente ya el gobierno es irrelevante. Pero administrativamente sigue teniendo el impulso por nuestro diseño. Y el gobierno, en 30 días ya, 31 días, no ha dicho algo. Entonces, si me preguntan a mí, desde la perspectiva inmediata, ¿qué se puede hacer? Y aquí hay una cuestión que, si bien es teórica, tiene impacto en nuestra vida cotidiana. Nuestro modelo de desarrollo, del cual somos como ratas de laboratorio, no hay un país más radicalizado que el nuestro en estas materias, se basa en un determinado paradigma, que es el paradigma de la técnica por sobre la política. Eso supone que todas las decisiones que se toman, antes de ver su viabilidad política o su razonabilidad política, se determinan decidiendo en base a las razones técnicas. Miren, una propuesta tan simple como ningún ingreso, ninguna pensión básica a partir de 3 meses más va a ser inferior al ingreso mínimo mensual. O sea, esto no es una cuestión descabellada, ingreso mínimo mensual. Esa dimensión supone una cantidad de recursos tremendos, brutales. Pero esa decisión es política. El gobierno no la quiere tomar. ¿Por qué? Porque ocupan una palabrita. ¿Cuál es la palabrita? Responsabilidad. Pero la responsabilidad no se entiende en términos republicanos, si lo que hay que cuidar es la república, se entiende en términos económicos. Es decir, no hay plata. Pero si no hay plata, ahí deberían aparecer los técnicos. Primero la decisión política y luego los técnicos estarán al servicio de la política para que esa decisión política se pueda implementar. Lo segundo, bien sabemos que por el modelito que tenemos, hay un mercado de remedios. Imagínense, esto lo puede hacer mañana el gobierno. No hay mercado de remedios. El mercado de remedios desaparece, sino que hay precios regulados, como en cualquier lugar decente del mundo. No hay competencia en el derecho a la salud. El gobierno no quiere. Eso son gestos políticos que, si no vienen de la mano de una política del gobierno, no va a pasar nada. Y lo tercero, porque hay un acuerdo político que no sé en qué está, que no ha desactivado todavía el conflicto y la violencia.
Hannah Arendt. Si no hay política, lo único que tenemos es violencia. Volviendo a eso, el proyecto de las 40 horas. Estamos metidos en un problema constitucional. ¿Por qué el problema constitucional? No un problema de fondo, sino un problema de forma. ¿Cuál es la forma? Que algunos dicen, el gobierno entre otros, que la iniciativa de ese proyecto debe ser del Ejecutivo. ¿Por qué el Ejecutivo no se abre de buena fe a patrocinar ese proyecto? Y ese proyecto desactiva ahí una bomba. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Y es un problema serio, que el gobierno, tengo la impresión, no entiende, o más bien no comparte la causalidad de este estallido. ¿Bien? Y al no compartir, ahí ya estamos teniendo un problema muy, muy serio, porque lo que está en juego es el Estado de Derecho. Eso. Y voy a cerrar. ¿Y por qué es un problema el diseño constitucional? El famoso principio de subsidiariedad, que hay mucha literatura, es una opción política, por vía de interpretación, que supone que el Estado desaparece de nuestra convivencia, desaparece como agente económico principalmente. Y el privado actúa cuando el Estado no puede o no quiere. Cuando el privado actúa, y solo el Estado aparece cuando el privado no quiere y no puede. Y el privado siempre quiere y siempre puede. Por lo tanto, ¿eso a qué nos llevó? A la generación de un modelo de desarrollo en que todas nuestras esferas de la convivencia están mercantilizadas. Y de hecho hay mucha literatura que permite explicar por qué es el mercado el que termina regulando nuestra convivencia. Yo creo que en ese sentido, Carlos Peña es un autor que nos permite identificar bien esas pulsiones. O sea, este concepto de la modernización capitalista nos lleva a considerar al individuo, a la persona más bien, no como un ciudadano, sino que como un consumidor. Por lo tanto, eso es lo primero. Lo segundo, por lo tanto, toda nuestra convivencia, por razones políticas, se despolitiza. ¿Bien? Se despolitiza. Y lo tercero, en todas las esferas puede haber mercado. Que es lo que Hayek, un teórico y economista que termina en Chicago, pero es de la escuela austríaca, le llama catalaxia, ¿no? El orden espontáneo. Toda la convivencia nuestra él la entiende como un intercambio de bienes y servicios. Esas ideas que eran muy peregrinas en la década del 50 terminan siendo implementadas en el Chile de los 70 en adelante. Todas las esferas de nuestra vida se pueden mercantilizar. Si esto es así, no hay derecho social. ¿Y qué es lo que ocurre en Chile? Que en Chile no tenemos derechos sociales. No existen los derechos sociales. No han existido en estos últimos 40 años, porque los derechos sociales son derechos para todas y todos. Por el valor adscriptivo, porque somos dignos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no políticas de subsidios a los sectores menos aventajados. Bien. Cuando escuchamos el relato del gobierno, hablan de una clase media que es un sujeto abstracto, un esencialismo, siempre están pensando en los sectores menos aventajados. El punto está en que los derechos sociales, lo entendieron bien los europeos, es la garantía de la paz. Y son caros, por cierto que son caros, pero como son caros todos los derechos, ¿o acaso la paz social no es cara? Miren lo que nos está costando, no solamente en términos económicos, sino en términos anímicos. No solamente, yo he bajado 4 kilos, por decirlo así. Duermo mal. Yo creo que todos estamos igual. O sea, el costo de la paz es alto, no solamente en términos económicos, en términos emocionales. No hemos peleado con nuestras familias. No podemos conversar. No sé si les ha pasado a mis colegas, como estamos yendo mucho en los territorios está brava la cosa, ¿no? Y uno termina siendo un punching ball de la desesperanza de la gente por el modelo de convivencia que hemos creado. Y con justa razón. Bueno, los derechos sociales tienen un costo. Habrá que generar, y ahí tiene que intervenir la técnica. Habrá que intervenir los modelos técnicos para generar políticas que respondan a esa opción. Pero antes que la técnica está la política. Y sin política lo único que nos queda es la violencia. Y en estos momentos el Estado de Derecho está frágil. Ese es el punto. Y no sé cuál va a ser la solución. No sé en el caso de ustedes, pero mis estados anímicos son muy oscilantes. A veces como que hay esperanza, a veces son más oscuros, a veces hay pura angustia. Hoy día en la mañana estaba muy irritado por la irresponsabilidad de Alamán de intentar desconocer el acuerdo. Eso es algo irritante, y yo creo que Alamán es irresponsable en términos republicanos.
Si hay un hombre que es irresponsable en términos del cuidado de la República en estos momentos es Andrés Alamán. Es una brutalidad lo que está haciendo. Ese acuerdo ya era frágil. Más encima ahora quiere incendiar la pradera. Entonces, no sé, bueno, pero el problema es estructural, hay cuestiones inmediatas, pero tiene que ver con algo que es como la indignación que surge de este estallido. Y eso es la injusticia. La injusticia no en términos poéticos, es la injusticia por nuestras condiciones materiales de existencia. Eso. Buenos días a todos. Vamos a abrir la palabra a quienes tengan alguna pregunta que hacerle a nuestro expositores. No sé si alguien... ¿Algo? Las formas de gobierno van a entender la gente entiende. Usted acaba de decir, yo, abogado constitucionalista, que dos sobre el otro y no se racionalmente y reflexivamente, el primero y la razón. También se ocurre al señor Pérez, que todos conocemos, parafraseando también una función política, de los políticos. La política americana, todos saben pensar en el país. La función del político es para ir realizando y regodeando esta idea. Pensar a futuro, convencernos de el daño que nos han hecho los partidos políticos, pasando desde el RN, Populi, Cambio, Comunista, Partido Radical, todos. Y además, sumando a ello, la mano de ellos mismos, las organizaciones foráneas, como la OCDE, está de moda, todos aceptan con ella, las Naciones Unidas, la OEA, el FMI, frente a una población de estudiantes, hombres y mujeres, lo que corresponde a esas siglas. El Banco Europeo, el Banco Mundial, ambos centrales, el prometen y han perjudicado a un país nuestra institución. Por lo tanto, y podemos y lo conversamos que nos hay Tengo que sí, hay más preguntas. O sea, que no estoy de acuerdo con usted, pero una opinión muy valiosa, muy respetable, yo creo que hay muy buenas razones para desconfiar. Yo pienso en categorías republicanas. Y al pensar en categorías republicanas, mi respuesta está condicionada por ello. O sea, ¿hay razones para desconfiar de los políticos? Sí. ¿Hay razones para desconfiar de los partidos políticos? También. El punto está en que la canalización del ejercicio del poder político se hace sin partidos políticos. Mi respuesta es no. O sea, yo creo que hay que cambiar las reglas. Y en ese sentido, al cambiar las reglas, si tenemos reglas, las pulsiones que hablan y provocan esos malestares, porque aquí también lo que hay es un déficit de nuestras reglas del sistema democrático. Pero yo no creo en la tesis del que se vayan todos, no trabajo con esas categorías.
Entonces, en ese sentido, bueno, pero tengo la impresión pero en todo caso es la opinión de un ciudadano frente a otro ciudadano, pero ese diagnóstico suyo no lo comparto, pero no pasa nada. Un matiz en el matiz. Claro, lo que pasa es que yo creo que es muy importante que entendamos por dónde se puede solucionar esto. Porque el problema es más profundo, no es solo chileno. Esto está pasando de México hacia el sur, está pasando en Estados Unidos, está pasando en España, en Inglaterra, en Francia, en Italia, etc. Esto funciona, por así decirlo, por arriba y por abajo. ¿Qué significa eso? Esto significa que el sistema político nunca va a funcionar sin partidos políticos, pero no puede seguir funcionando con estos partidos políticos. El problema es que hay personas que se han apropiado de espacios que persiguen el interés general para perseguir en ellos intereses particulares. Entonces hay que reformar los partidos políticos, hay que avanzar en su democracia interna, en la responsabilidad de sus militantes, en la transparencia del gasto público, en la democratización. Pero eso no es suficiente. No es suficiente porque la solución no puede pasar solo por mejorar los canales de la representatividad. Entonces, esa salida, entre comillas, por arriba, que supone arreglar aquella dimensión institucional del poder, también supone arreglar esto por abajo. Es decir, reivindicar los espacios populares, sociales, de autogobierno y de autonomía. Porque así como hay decisiones institucionales que tiene que tomar alguien en nombre de todas nosotras, hay decisiones que debemos tomar nosotros. A las decisiones institucionales hoy día hemos abandonado ese espacio y como lo hemos abandonado, ahí nos gobiernan los peores. Y más encima, como nos gobiernan los peores, tampoco hay espacio para la autonomía y el autogobierno. Esto tiene que ser en ambos sentidos. Necesitamos mejores partidos políticos, con el nombre que sea. Necesitamos instituciones que medien en el ejercicio del poder. Pero también necesitamos reivindicar espacios sociales en los cuales podamos efectivamente ejercer poder. También algo muy pequeño que de lo vinculado, y es que yo creo que la desconfianza es legítima, yo la tengo, la comparto. En mi época estudiantil fui parte de este discurso de que estos partidos políticos no nos sirven. Creo, desde mi perspectiva como ciudadana, que nosotros tenemos que recuperar esa política, nosotros, personas ciudadanas. Por mucho tiempo perdimos la noción de ser ciudadanos. Por mucho tiempo les dimos un cheque en blanco a la clase política y no controlamos la política que se estaba haciendo. Y estábamos alejados, eran unos pocos los que salían a reclamar frente a determinadas políticas públicas cuando había reformas legales, pero no era una ciudadanía masiva. Y yo creo que uno de los focos de esperanza que se abren a partir del 18 de octubre es que creo que vamos a volver a ser ciudadanos y a recuperar esos espacios. El cambio de la Constitución también va a servir para generar mecanismos institucionales de participación ciudadana, ojalá vinculantes. El que si nosotros ponemos a alguien en el poder y nos damos cuenta que solo está respondiendo a sus intereses particulares o a los intereses de quien lo financia, debemos también tener, así como tuvimos el poder de ponerlo en un cargo político, tenemos que tener el poder de sacarlo de ese cargo político. Estos son mecanismos que actualmente la Constitución política no contempla, que otras constituciones sí lo contemplan, y que dentro del debate creo que debe estar. Y de alguna manera también nosotros tenemos que hacernos un mea culpa. Algo súper breve. Yo tengo varios hijos pequeños, uno de ellos, el mayor que tiene 8 años, le explicamos en términos muy sencillos lo que está ocurriendo. Y me dice, pero mamá, si ustedes son los que eligen, ¿por qué eligieron a Sebastián Piñera? Y más encima tú me dices que lo han elegido 2 veces. Entonces, en su mente no cabía comprensión de que si parte de lo que está ocurriendo, y la responsabilidad obviamente no solo de Sebastián Piñera, es de los gobiernos también que lo antecedieron, pero hemos sido nosotros como ciudadanos los que los hemos puesto ahí, los que les hemos dado la carta blanca para hacer y deshacer. Y no haber cambiado antes este modelo impuesto desde la dictadura. ¿Más preguntas?
Solo algo de escándalos de superficie. Como ellos hasta ahora tienen el bueno, fuera de eso, la comunidad puede ejercer su buen conocimiento pueden saber de cómo se organiza la sociedad civil para plasmar poder construir Yo creo que para contestar esa pregunta es importante tener presente que el ejercicio del poder constituyente originario no puede agotarse en la Asamblea Constituyente. La constituyente no es poder originario. El poder constituyente originario está en el pueblo, que podremos eventualmente delegar en la Asamblea Constituyente. Pero la constituyente no es soberana. Los soberanos somos nosotros, somos nosotras. Eso significa dos cosas. Significa, uno, que cuando delegamos el ejercicio de esa soberanía, podemos fijar reglas de modo tal de que la representación democrática funcione conforme a nuestro mandato, pero también significa que hay espacios de poder popular que hay que recuperar. Esto no, insisto, vinculando con la pregunta anterior, esto no se va a resolver solo por arriba, en el sentido de tener un buen diseño institucional para un buen plebiscito, una buena constituyente o lo que sea. Esto se va a solucionar también por abajo. Si nosotros no somos capaces de aprender de la forma en que nos hemos organizado en las últimas 4 semanas, para proyectar desde ahí una forma de organización del poder social distinta a aquella que teníamos de la dictadura, da lo mismo lo que diga la nueva Constitución. Da lo mismo. Entonces, tiene que haber un aprendizaje político a partir del cual podamos recuperar la idea de que aquí también se ejerce poder político. El poder político no está en el extremo más jurídico de las relaciones sociales, que es el derecho y el Estado. El poder político está en el lado menos jurídico de esa relación, que somos nosotros, somos nosotras. Ahí está el poder. La forma en cómo se regula jurídicamente depende de decisiones que en última instancia debieran ser reconducidas al pueblo en tanto titular de la soberanía. Pero eso significa también que hay espacios de autonomía en clave de gobiernos locales, en clave de autodeterminación, que deben ser desarrollados. Pero lo único que lo vamos a desarrollar somos nosotros. No la constituyente, no el parlamento, no un partido político mejor o peor. ¿No? Entonces, claro, hay que avanzar en reglas institucionales, sí,
pero también hay que avanzar en la reconstrucción del tejido social, que es el gran aprendizaje, creo yo, de los cabildos que se han levantado de manera tan espontánea en las últimas semanas. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de señalar Jaime. Quizás añadir que sin duda es relevante desde la perspectiva de las organizaciones sociales la autonomía. Hace unos años atrás se hizo un foro vinculado cómo históricamente los movimientos sociales, y en específico el movimiento sindical, ha sido cooptado por los partidos políticos. Y cómo eso ha generado que en definitiva un actor relevante, que claro, ideal que hubiese en espacios institucionales de participación donde la voz de los trabajadores esté tomada en cuenta en las decisiones que le van a incidir. Pero si no existe, el poder también está en nosotros y en la capacidad de organización. Pero cuando tenemos organizaciones sociales y en específico un movimiento sindical que está capturado por los intereses de los partidos políticos y no hay verdadera autonomía de ese agente social, el avanzar claramente va a ser un freno porque va a estar supeditado a los intereses políticos. Y como ejemplo, la última reforma laboral del año 2017, en la cual el Partido Comunista era gobierno, y el Partido Comunista dirigía la principal central sindical del país, la CUT. La CUT, recién al finalizar el proceso, cuando ya un grupo importante de académicos y de otros actores sociales estaban dando cuenta de las críticas y de los retrocesos que implicaba para los trabajadores esa última reforma, la CUT no hizo nada, porque claro, su partido político, su presidente y la mayoría de sus miembros, era el partido político gobernante que estaba patrocinando esa reforma. Entonces la autonomía y el entender que independientemente de los cauces institucionales de participación, que sin duda son relevantes, pero entender que el poder reside también en nosotros. Y que nosotros tenemos la capacidad, y ahora se ha mostrado, yo creo que ninguno pensaba que hoy vamos a estar hablando de nueva constitución. Si no hubiese sido por el empuje de la sociedad, de la gente que está en las calles, de las organizaciones sociales, esto no habría ocurrido. ¿Alguna otra pregunta? Normalidad, digamos, entre todas estas casos. La pregunta yo creo que se antes, pero estuvo vinculada. Pero también porque estaba presente en algunos caminos a nivel territorial. Y una de las preguntas que más se lanzaba entre medio de los vecinos ha sido el uno que ustedes planteaban de cómo cuando lo haces tener una solución desde arriba, así como ustedes desde abajo. La organización, la participación que ha tenido la comunidad ciudadana. ¿Cómo, históricamente, o quizá en el caso de otros países, por ejemplo, la profesora recién hablaba de los sindicatos, que son una forma de combatir el desafío por parte del trabajo, no tiene también el gobierno reconocer una figura que haya asignado a las personas que tienen esa democracia. ¿De qué forma podría, desde abajo, de una manera, no quiero ocupar la palabra institucionalización porque tiene demasiado pero cómo podría darse una vía desde abajo, desde que la gente sea reconocida de manera relevante y el poder de que viene disponible de la gente intelectual? ¿Cómo expresa esa soberanía sin tener que explicarla a una institución que viene desde arriba? ¿Puede salir alguna mecanismo, una propuesta que se conozca que salga en derecho como palabra? No sé, porque es una pregunta que se suele hacer y también como que yo les gustaría a lo mejor darle alguna comparación a la gente que está un poco deje como una desesperanza de, bueno, ¿cómo podemos Lo que señala es muy parecido a lo que señalaban los otros compañeros, y no es propio de acá. O sea, acá hay un estallido social que tiene causas inmediatas, también hay causas mediatas. Parece que este estallido social tiene causas que son en torno a nuestras condiciones materiales de existencia, y el problema es que esa desconfianza para la búsqueda de soluciones también es que son muy razonables,
la desconfianza, tienen que ver con algo que no es de acá nomás, sino que de todo el mundo. Y eso tiene un nombre y se llama la crisis de la democracia representativa. Ese es el gran problema hoy, cómo canalizar aquello que surge desde abajo, o sea, en términos como marxistas, a mecanismos de ejercicio del poder que son institucionales. Y ahí no hay experiencias exitosas, sino que hay ensayos. Y uno tiene que mirar para afuera dónde hay ensayos. Pero en esos ensayos, que si bien suponen dar juego democrático a las comunidades, también hay reglas. A mí, por ejemplo, me gustan los modelos de cesión de poder en términos de descentralización política. O sea, bajar, porque hay cuestiones que son macro y esas cuestiones no se pueden administrar sino con las grandes estructuras que tenemos. Pero hay mucho juego que se puede ceder a nivel local. Hay algunos espacios que son los ayuntamientos en Alemania, en que desde el centro del poder se ha delegado a los ayuntamientos la posibilidad de que sean sus ciudadanos quienes deliberen en torno a las decisiones políticas que quieren para sus territorios. Hay ya algunos ensayos, pero eso supone ceder poder. Y desde la perspectiva macro, también hay algunos mecanismos que lo señalaba Carla, ¿no? O sea, en un régimen presidencial nosotros no tenemos cómo sacar al presidente Piñera sin un juicio político que es inviable en términos prácticos. Plebiscito revocatorio, la iniciativa popular de ley, pero claro, eso es muy macro. ¿Dónde se puede ejercer poder real? Uno, en los ayuntamientos, pero yo no me distraigo. No nos distraigamos que el poder político no solamente está en el Estado, también está en nuestro entorno. O sea, yo creo que un agente político descomunal han sido los estudiantes. El poder político que tienen los estudiantes, de hecho, en la universidad los únicos que tienen poder político son los estudiantes y no los profesores. Nosotros, por ejemplo, hacemos la escuela de Derecho nuestra, con Jaime no tenemos ningún poder político. ¿Dónde está el poder político? En los estudiantes. Y tal vez no lo ven, ¿no? Si hubiese, por ejemplo, negociación por rama, a nivel de sindicato, ¿acaso no habría ahí poder político? Es un poder político desde abajo. O sea, el poder político no es solamente el poder del Estado o frente al Estado, sino que también en nuestra convivencia, ¿no? Y ahí, claro, es como entender que nuestra convivencia es política, es la politización de nuestra convivencia. No todo el poder es de arriba, el poder de arriba es el poder del Estado, pero el Estado no regula toda nuestra convivencia. Y ahí hay mucho juego. Ustedes, estudiantes de la Universidad del Paraíso, saben muy bien qué pueden hacer y qué pueden lograr ejerciendo su poder político. Y eso lo hacen ¿con qué técnicas? Las técnicas del asambleísmo, el populismo, ¿no? En términos políticos correctos, sin desprecio. Pero son ensayos también. Bueno, siguiendo la línea de lo que señalaba Cristian, efectivamente se puede ejercer el poder desde abajo, pero el tema es tener conciencia de que tenemos ese poder. Si los trabajadores, y eso creo que también salió en uno de los primeros foros que estábamos organizando yo trabajo en la Universidad Católica del Paraíso, y es que el tema es que hay que tener conciencia del poder que se detenta. O sea, si los trabajadores, y aquí, ¿cuál es la gran dificultad? El temor al despido, el nivel de endeudamiento hacen que de alguna manera haya un disciplinamiento desde el ciudadano trabajador porque necesita su fuente de trabajo, su fuente de ingreso. Pero si pudiéramos superar ese temor y nos diéramos cuenta del poder que detentamos, si en Chile parara todo el sector productivo, o sea, al día siguiente el gobierno está obligado a sentarse a negociar con los trabajadores. Negociación que, como hablábamos al inicio, no va a ser del todo, no vamos a ganar todo, pero estamos ejerciendo poder para incidir en la política, actores sociales que no tienen una representación formal y que en general están alejados del discurso, del debate político en la toma de decisiones, y que a través de la huelga sí pueden incidir y tener ese poder. El tema es que hay que tener esa conciencia, saber que lo podemos hacer, tener también estrategias definidas, principalmente para enfrentar esta falta de salarios que va a generar la huelga, y así presionar al poder político. ¿Alguna?
tiene cuatro personas, ciudadanos, la pregunta es, ¿esta electoral es competitiva de otra persona? Porque al parecer el sistema que se aplicó para la representación no fue un buen sistema y desde el punto de vista de la nueva constitución, el sistema de arrastre y por partidos políticos me hace como un ruido, o sea, no el acuerdo sobre esto no dice mucho, porque es bueno. Peor sería que estuviera todo zanjado, porque no hemos participado en esa decisión. El acuerdo sobre esto no dice mucho, pero sobre lo que dice podemos hacer algunos juicios. Por lo pronto, remite al sistema electoral para conformar la Cámara de Diputados. La Cámara se elige con un sistema proporcional de listas abiertas. Eso significa de que las candidaturas se presentan en listas, pero uno vota por candidatos o candidatas, ¿ya? No por la lista. Eso genera la distorsión de que, como los escaños se reparten por lista, pueden haber candidatos o candidatas con muy pocos votos que sean elegidos, ya sea porque la lista tiene muchos votos o porque dentro de esa lista hay un candidato con muchos votos que lo arrastra. Esa distorsión no es un problema del sistema de listas, sino que es un problema de que la lista esté abierta. ¿Por qué? Porque esto no es un mercado, ¿verdad? No es un mercado de ideas, esto es política, donde conversamos y discutimos sobre programas de gobierno, sobre modelos de sociedad. Y si una lista se para detrás de un programa, uno en principio debería votar por el programa, no por las personas con nombre y apellido que se paran detrás de ese programa. Los sistemas proporcionales funcionan cuando las listas son cerradas y bloqueadas. Esto es, cuando uno vota como elector por la lista completa. Eso permite que, si un proyecto tiene muchos votos, pueda ser elegido no solo el primero de la lista, sino también eventualmente el segundo y el tercero, donde el arrastre no lo genera la persona más votada respecto de personas menos votadas, sino que el arrastre lo genera el programa, porque lo genera la lista. ¿Cachai? Esa es una de las correcciones que hay que incorporar a la ley de votaciones populares y escrutinios para que el resultado pueda ser legítimo. Ese es punto 1. 2. La ley actualmente vigente tiene el problema de que establece un sistema de paridad de género, sistema paritario, pero en la candidatura, no en el resultado de la elección. Y eso tiene el vicio de que, dado que las estructuras de poder social funcionan igualmente, funcionan de igual manera, los hombres van a seguir concentrando los votos. Por lo tanto, eso se resuelve primero con listas cerradas. De modo tal que uno vote por lista y puedas obligar a que en la lista sea un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Y se resuelve además con mecanismos que estén destinados a asegurar la paridad en el resultado. Y eso se puede hacer, por ejemplo, bonificando las elecciones, los votos obtenidos por las mujeres. Es un sistema parecido a la bonificación de los estudiantes escolares que están en el 10% de mayor rendimiento para el proceso de selección universitaria. 2. 3. El sistema actual tampoco garantiza la presencia de pueblos originarios en las cámaras de representantes. Y ese ciertamente es un tema que hay que enfrentar porque parte muy importante de la demanda constituyente es en clave el pueblo originario y es en clave también territorial. Por lo tanto, hay que introducir las modificaciones necesarias para contar con escaños reservados para los pueblos originarios, sea que se asignen a través del sistema de votaciones comunes o que sean designadas directamente por el sistema de votaciones que los propios pueblos originarios tengan, que no sabemos cuáles son necesariamente, pueden tener distintas además, porque no son solo el pueblo mapuche, hay más pueblo originario en el país. Y el cuarto elemento, el cuarto problema que tiene, que ya ves que no es poco, ¿cierto? Que son cosas importantes que están en el aire todavía. Y el cuarto elemento, que todavía está en discusión, es que ese sistema electoral prioriza las elecciones,
prioriza las candidaturas presentadas por partidos políticos. De modo tal de que un independiente que quiera ser candidato o candidata tiene dos caminos. O se incorpora en el cupo de un partido político, lo que ya genera cierto ruido porque obligamos a independientes a someterse de alguna manera a las reglas de los partidos políticos, y en este estado de situación es difícil hacer eso, ¿verdad? Es difícil obligar a la gente a que haga eso. O va por fuera. Si va por fuera, la única posibilidad de que ese candidato sea elegido o de que esa candidata sea elegida es que ese candidato le gane a toda la lista del lado. O sea, que tenga tantos votos como los votos que acumulan los 6 candidatos de la lista del lado. Esa es la única posibilidad que el independiente puro en el sistema proporcional que está vigente pueda ser elegido. Por eso no hay independiente en la Cámara. Dado el conflicto que tenemos hoy día, que entre otras cosas está causada por la deslegitimidad del sistema y especialmente de la clase política, hay que incorporar mecanismos que permitan la elección de independientes. Ya estamos trabajando en eso. Estamos trabajando para usted, no se preocupe. No quiero adelantar nada porque estamos en eso, efectivamente. Pero esas son las líneas, esas son las 4 líneas. Sí, yo creo que este es un buen sistema en condiciones normales. ¿Ya? En condiciones normales es un sistema que se podría mejorar, ciertamente. Pero como las condiciones no son normales, no basta con mejorar el sistema, sino que hay que introducir las reformas necesarias para que la implementación de ese sistema electoral genere los efectos que hoy día está esperando la ciudadanía. Y eso pasa por mejorar esos criterios de representatividad, pero más complementarlos de otra manera. Y en eso es lo que estamos trabajando específicamente. El sistema proporcional es mucho mejor que el sistema mayoritario. O sea, yo creo que no hay que confundir. El problema de los arrastres es por el problema de las listas abiertas, pero el proporcional es mucho mejor porque si no lo que tenemos es una polarización de dos grandes fuerzas, con exclusión de importantes fuerzas minoritarias. O sea, proporcional o mayoritario. Me preguntan a mí, lejos el proporcional. El problema del proporcional es que tiene, el proporcional en Chile no es como en los regímenes parlamentarios. En los regímenes parlamentarios uno vota por la lista y el partido político dice, este va en el número 1, este va en el número 2. Uno no sabe a quién elige. Eso lo ha decidido. ¿Por qué? Porque uno vota por proyectos políticos, pero se nos ha instalado en nuestra convivencia que el voto es por persona. Eso nunca ha sido así. Nunca. Uno vota por ideas políticas. Y aquel que dice aquello, falta la verdad porque está representando una idea. Lo segundo, es cierto la dificultad para los independientes, pero además hay una dificultad adicional que tiene que ver con el número de firmas que se le piden a las candidaturas independientes, que primero hay que ir a hacerlas ante notario, ya, primera traba, segundo son varios miles. O sea, también hay que rebajar esa regla, porque si no los independientes no van a estar. Tenemos tiempo para una última pregunta. El único sentido que tiene aceptar condiciones que en circunstancias normales no aceptaríamos es que haya elementos que no podríamos aceptar en condiciones normales. ¿Se entendió? ¿Puedo explicar? ¿Qué significa eso?
¿Por qué podemos aceptar que nos impongan un quórum de 2/3? Porque por primera vez desde el 80, la discusión constituyente se da desde una hoja en blanco. ¿Significa eso que podemos aceptar cualquier condición? No. Porque no hay que olvidar que el acuerdo se consigue en la madrugada del jueves para el viernes. El martes previo estuvimos a punto de ir a un estado de sitio, con militares estableciéndole como condición al presidente de la República inmunidad ante eventuales violaciones de derechos humanos. Eso está comprobado, eso es así. Eso es así. Los militares pidieron inmunidad y estado de sitio. Y por razones que no voy a tirar públicamente, el Ejecutivo dijo que no. Pero la amenaza del uso de la fuerza estaba presente al momento del acuerdo. Y después del acuerdo, el domingo, el presidente volvió a hacer uso de esa amenaza. Y volvió a decir, por la razón de la fuerza. En esa oportunidad escogimos la razón. Defendamos la democracia. Lo dijo el presidente. Si eso no es una amenaza, se le parece mucho. El punto es, ¿estamos en condiciones de aceptar acuerdos bajo amenaza? A lo mejor sí. A lo mejor sí. Concurrir con nuestra voluntad a que la luz roja debe ser respetada bajo la amenaza de un parte es razonable. Pero concurrir a la luz roja de un semáforo bajo la amenaza de que venga un carabinero y te pegue con un palo en la cabeza no es aceptable. Ambas son amenazas, claro, pero hay amenazas que se dan dentro del margen de la ley y otras fuera del margen de la ley. Hay amenazas que sean dentro del sistema democrático y otras que sean fuera del sistema democrático. ¿Por qué lo digo? Porque podemos eventualmente aceptar las amenazas del martes y del domingo pasado para concurrir a un acuerdo en la medida de que la implementación de ese acuerdo suponga que no van a haber más amenazas. Pero si las amenazas siguen, no hay acuerdo. Y lo que está pasando es que la debilidad de cierto sector político en el respaldo del acuerdo abrió la puerta para que otro sector político se bajara. ¿Qué es lo que está haciendo Alamán? ¿Qué es lo que está haciendo Enafumbae? Eso es lo que están diciendo hoy día en la mañana, ahora, de que nosotros no acordamos hoja en blanco. El acuerdo se llama Nueva Constitución. Si no hay hoja en blanco o nueva Constitución, explícame cuál es la diferencia entre nueva Constitución y reforma a la Constitución. El acuerdo estaba listo a las 9 de la noche del jueves. Se firmó a las 2:30 de la mañana. ¿Por qué? Porque lo que estaba pendiente era la hoja en blanco. Se negoció las condiciones de la hoja en blanco desde las 9 de la mañana desde las 9 de la noche hasta las 2:30 de la mañana. Y ahora resulta que el hoja en blanco no estaba en el acuerdo. Pero por favor, solo tiene sentido aceptar condiciones desfavorables en la medida de que hay condiciones favorables que no podrías conseguir en condiciones normales. Pero si recurren al uso, a la amenaza de la fuerza el martes, si recurren a la amenaza de la fuerza el domingo, para que el viernes, en la madrugada, concurramos a un acuerdo que no es perfecto para nosotros, no pueden después utilizar la amenaza de la fuerza para desconocer el contenido del acuerdo. Eso no es democrático, eso es totalitario. Eso no es democrático. Y si no hay acuerdo por la nueva Constitución en los difíciles, en los términos que difícilmente fueron conseguidos el jueves viernes, si no hay acuerdo por nueva Constitución, no hay nueva Constitución. Y tendremos que esperar a que las condiciones sociales cambien. Eso no va a ser responsabilidad nuestra, porque hemos puesto todos nuestros esfuerzos, por conseguir un acuerdo y por defenderlo. Siendo un acuerdo raro, un acuerdo medio mañoso, un acuerdo que huele a trampa solamente porque no la tiene, huele. Pero si ahora hay sectores políticos que todavía están defendiendo a la Constitución de Pinochet, que van a
alterar las condiciones que hicieron posible ese acuerdo, entonces no hay acuerdo, y ellos tendrán que hacerse responsables de lo que ocurra en las próximas semanas. Porque el acuerdo por nueva constitución es clave para desarticular el conflicto social, es clave. Habrá que avanzar en la agenda social, obvio. Habrá que avanzar en orden público. Habrá que avanzar en derechos humanos. Pero sin nueva constitución esto no va a parar. Los que se bajen de esto después de haber firmado van a ser responsables de lo que pase de aquí en adelante. Porque si alguien no se subió, bueno, no importa. Ya, está bien. Tampoco podemos estar todos. ¿Que hay sectores que no se subieron? Vale. Pero si después de todo lo que ha pasado, muertes mediante, torturas mediante, sectores concurren al acuerdo y se bajan, ellos van a ser responsables de lo que ocurra de aquí en adelante. Perdón, y hay una, es que me emociona, es que estoy tan enojado, weón. Es que no puede ser esto, weón. O sea, perdón, es súper irresponsable, Alamán es súper irresponsable. Porque claro, uno de la Funbae lo puede tolerar, pero Alamán... Perdón, y había una dimensión de la pregunta, perdón, compañero, hay una dimensión de la pregunta sobre, claro, ¿qué es lo que pasa? Una de las gracias de la hoja en blanco, es que, primero, la discusión no se da en clave de reforma a la Constitución, ¿vale? Y eso es importante porque, como no hay reforma, si un sector pierde lo que ya dice la Constitución, no gana lo que ya dice la Constitución, sino que simplemente pierde. Pero lo otro interesante es que, como puede que haya materias que el derecho debe regular que no entran en la Constitución, y el derecho las tiene que regular igual, la única fuente del derecho que queda para regular eso es la ley. No hay que ser doctor en derecho para saber eso. Si no está en la Constitución, no hay nada más entre la Constitución y la ley. Si no está en la Constitución, la ley. Que eso sea así, en la práctica significa que se va a abrir la discusión respecto de temas constitucionalmente sensibles para que estos sean decididos por la política ordinaria. Y esa es una buena noticia. Idealmente va a generar el efecto de desconstitucionalizar la política. El principal problema que hemos tenido en la política desde el 90 es que el 80% de las cosas que se quieren hacer son inconstitucionales. Entonces dejamos de debatir proyectos políticos y vamos a debatir al Tribunal Constitucional. Eso es un vicio del sistema. Es un vicio del sistema. Es como entender que la Asamblea Constituyente es soberana, como en Venezuela. Eso también es un vicio. Pero hay que desconstitucionalizar la discusión política para que la discusión política tenga poder transformador. Teniendo poder transformador, los partidos van a ser más importantes y nos vamos a volcar probablemente los partidos. Teniendo poder transformador, el legislador va a ser más importante y a lo mejor vamos a tener más ojo con quién elegimos, pero como idea de lo mismo, porque la discusión es constitucional, no legislativa. Entonces ahí hay un elemento importante y por eso yo he defendido con tanta fuerza el contenido del acuerdo, porque hay una potencia transformadora ahí importante, porque el acuerdo no cierra las cuestiones, las abre. Y claro, esa apertura significa que hay un margen para mejorarlas, y en eso estaremos por el lado de acá, digamos, haciendo las cosas lo mejor posible, y por el lado de allá también tienen que colaborar, pero también hay margen para que se hagan peor, como a la mano. Breve. Credibilidad, tampoco hay que conocer que 30 años han digamos, alzado la voz, digamos, con las demandas que nosotros estamos acogiendo. Pero la representatividad para cuando se forme esa asamblea puede ser un poco movilizadora. La mayoría de los partidos no tienen credibilidad. Por tanto, ustedes no tienen una hayan decidido ya no representan para su asamblea. La actividad de esa asamblea
no cree en los partidos ni en los políticos. De acuerdo, yo creo que la gente que va a echar los políticos son los mejores representantes que tenemos. Es representante ante alguien, no nosotros, sino alguien que pueda fiscalizar lo que pasa en esa sociedad. Porque no podemos tener un representante que no tiene que estar, pero no tiene que estar en el proceso constituyente. La mayoría de la gente no. La última pregunta dijo que era breve y la respuesta va a ser muy larga. No, mira, a ver, hay que tener presente dos cosas. Tres cosas. Uno, la gente ejerce derechos políticos, el pueblo ejerce derechos políticos de manera activa y pasiva, o sea, vota y es candidato porque es persona, no porque tenga habilidades especiales. Si eligiéramos a personas como representantes políticos por las habilidades especiales que tendríamos, lo único que haríamos sería proyectar las injusticias estructurales de la sociedad hacia los que nos representan. ¿No? Primero. Segundo, hay que tener cuidado también con el riesgo de la representación corporativa. ¿No? El sistema aguanta entre comillas, pero aguanta paridad por género y cuotas indígenas, escaños indígenas. Yo creo que más que eso es avanzar hacia el fascismo corporativo que distorsiona la deliberación democrática, la distorsión. Ya hemos aprendido que ese no es el camino. Y el tercer punto es que, como consecuencia de los dos anteriores, como todo órgano de representación popular, va a funcionar con apoyos técnicos. De modo tal de que cualquiera puede entrar a la asamblea, o como se llame, da lo mismo, que cualquiera puede estar en ese órgano constituyente, sabiendo que va a contar con el respaldo técnico necesario, respaldo administrativo, de secretariado, económico, jurídico, sociológico, antropológico, o sea, tienen que haber necesariamente especialistas que insumen la decisión, pero la decisión es política, no es técnica. La decisión no la puede, una decisión constituyente no la puede tomar un doctor en Derecho Constitucional, porque sinceramos las cosas. Detrás mío también hay estructuras de poder social que permiten que yo esté acá y no, por ejemplo, mi compañero. Por decir cualquier cosa. Entonces no podemos poner esas estructuras de poder al servicio de la decisión política, más bien al revés. El técnico está ahí para insumar, para complementar, para informar la decisión. Pero la decisión tiene que ser política, no técnica. ¿No? En general, yo funciono con categorías democráticas. El problema, yo creo que primero, una asamblea hay que desabogatizarla. Y lo segundo, el peligro de que gente con un nivel alto de formación es aristocracia. O sea, yo esperaría que la asamblea sea lo más ciudadana posible. En todo caso, es lo que espero por una persona como yo, ultra formada, que forme parte de los cuadros técnicos que estén empujando aquellas ideas que reclamen representación. Yo no quisiera una asamblea de técnicos expertos. Ahora, ¿qué me temo? Conociendo a mi interlocutor teórico, que como ellos no creen en la democracia en términos de representación, van a poner toda la carne a la parrilla y van a poner técnicos. Entonces, en ese sentido, habrá que pensar estrategias para rivalizar lo que va a ser esa opción política. Si preguntas al día de hoy, al menos yo no represento un partido, soy profesor universitario, me siento identificado con una generación de profesoras y profesores que nos hemos dedicado al constitucionalismo crítico, y una semana antes del estallido social, una semana antes, en una actividad que tuvimos en la Universidad de Valparaíso, creíamos que, cabros, no hay nada que hacer, vámonos a escribir papers y sigamos con nuestros líderes, porque en una de esas algo se empuja. O sea, esto nos pidió sorpresa y estamos sobrepasados. Y es bien interesante, ¿por qué? A Carla también están buscando esto, pero ¿por qué se identifica esto con los, comillas, constitucionalistas? Porque hay una pulsión, una intuición muy interesante que se instala en una comunidad, pero no sabemos traducirla. Tengo la impresión, bueno, Jaime más que yo, pero
que uno lo que intenta es traducir esa gramática que está instalada. Y a eso uno puede ayudar por ahora. Por eso es brutal que ahí me mandaban un call, a Carla también, yo también, tenemos 1 hora, después vamos en la tarde, traducir. Pero la asamblea, si no es ciudadana, no será asamblea, será aristocracia. Bueno, para finalizar, yo no soy constitucionalista, creo que es una rama muy apasionante también, yo soy laboralista, pero también creo de que el tema acá tiene que ser de la ciudadanía. Y este temor que manifestaba recién y que también manifestó la primera persona que intervino, de que esto sea cooptado por los partidos políticos, es que eso depende de nosotros. Si somos todos nosotros los que vamos a participar en la votación, y la labor nuestra como profesores, como profesor de Derecho, y acá creo es generar insumos para el debate, en lo que a mí respecta del ámbito laboral, que ya estamos también comenzando a trabajar en eso, y también en esta fase inicial de preparación, de acercar el conocimiento jurídico, de tratar, nosotros mismos también hemos hecho muchos ejercicios de ser lo más claro posible, porque efectivamente esto tiene que ser algo de la ciudadanía, no de los técnicos ni de la elite que tiene acceso al conocimiento, sino que nosotros haremos este trabajo que hemos llevado haciendo estas últimas semanas de llevar los términos jurídicos lo más claro posible, explicar lo que es una constitución, explicar los contenidos centrales, pero el debate y la decisión y el debate constituyente tiene que estar en la ciudadanía, en todos y todas. Bueno, primero que todo, agradecerles a todas y a todos su participación en este foro. Creemos que esto es una invitación para todos nosotros para seguir informándonos, seguir tratando de ser parte de este proceso que realmente es histórico en Chile. Podemos desconfiar del acuerdo como se ha planteado aquí, pero estamos en un momento y tenemos una oportunidad histórica para crear una constitución desde cero y ser nosotros, no los estudiantes, sino que nosotros como ciudadanos, las personas que sean los protagonistas de este proceso. Que los invitamos a seguir participando de todas estas instancias. Los invitamos también a formar parte de sus cabildos territoriales, que en sus territorios no hay cabildos, tal vez ser quienes lo impulsen. Desde la Escuela de Derecho también estamos formando un grupo de apoyo a los cabildos, que cualquier cosa en realidad se puede comunicar con nosotros. Yo creo que como los profesores, nosotros también estamos súper dispuestos a estar en este proceso porque entendemos que aunque las reglas del juego tal vez no son las que a nosotros nos gustaría, hoy día son las reglas del juego. Si queremos ganar como ciudadanía, tenemos que estar presentes en el proceso. Tenemos que votar en el plebiscito de entrada, tenemos que sacar gente de nuestra propia ciudadanía que sean asambleístas, darles la confianza para que puedan hacerlo, y también después tenemos que ir a votar, ya es un poco difuso cómo, pero tenemos que ir a votar también en este plebiscito de entrada. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los profesores y que tengan un buen día.